Espíritu Santo, ven y lléname. Escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme. Con tu dulce amor limpiarme. Espíritu Santo, purificame. Espíritu Santo, ven y lléname. Escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme. Con tu dulce amor limpiarme. Espíritu Santo, purificame. Pastor Rogelio, bendiciones, bienvenido en esta noche. Damos la bienvenida a cada persona que nos está viendo a través de esta transmisión, quienes se van a ir añadiendo. Muy buenas noches, bienvenidos. Nos preparamos pues para esta transmisión. Va a ser un tiempo de bendición. Vamos a firmar la palabra de esta mañana y vamos a aprender un poco más, ¿no? Vamos a tener un poco más de información a través de la palabra de lo que es la identidad de nuestras vidas. ¿Cuál es la identidad y cómo se marca la identidad de nuestras vidas? ¿Y para qué nos sirve la identidad? Entonces vamos a estar viendo algo muy especial que esta mañana no alcanzamos a tocar, pero que de seguro será de mucha bendición para todos ustedes, como lo ha sido para nosotros también, ¿verdad, pastor? Amén, amén, amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios llene cada casa, cada hogar de su paz, de su amor y su gracia. Gracias, hoy esta noche le damos gracias a Dios porque es una bendición estar acá. Y como decía el pastor Rodrigo, la identidad está en el Padre. Y en esta noche queremos tocar muchos puntos en el cual el Señor nos permite poderlo hacer. Pero queremos decirle hoy en esta noche, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por este tiempo tan glorioso, poderoso, hermoso, bello, precioso, maravilloso que nos permites disfrutar en tu presencia, Señor. Gracias porque hoy podemos nosotros proclamar tu fidelidad en cada casa, en cada hogar, mediante esta transmisión, porque has sido fiel y verdadero con cada uno de nosotros y has estado allí guardándonos, tanto como nuestro salir y entrar donde quiera que hemos andado, aún en nuestros hogares y en nuestra casa, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes le temen. Hoy queremos, Espíritu Santo de Dios, que se coloque en cada uno de nosotros, que no seamos nosotros, sino que sea su Espíritu Santo hablando a cada corazón, a cada altar, a cada hijo, a cada hija que hoy se está conectando, que hoy está en medio de la transmisión, que hoy está escuchando, que hoy está siendo parte de esta gran bendición, que llega a lo más profundo de cada corazón, que se establezca su palabra, la semilla, que caiga sobre cada uno de los corazones y que dé el fruto, bendito Dios, que tú quieres que dé en cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que pueda servir cada palabra, Señor, de edificación, de levantamiento, de consuelo, para cada uno, bendito Dios, de todos tus hijos, bendito Dios, que hoy nos escuchan. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que donde es invocado tu nombre, donde es clamado, donde dos o más nos reunimos en tu santo y hermoso y bendito nombre, tú estás allí. Hoy sabemos, oh Dios, que tú te mueves en la atmósfera. Sabemos, oh Dios, que la Shekinah, la gloria de tu presencia, Señor, está allí, oh Dios. Sabemos que tú estás, Señor, aquí. Sabemos que tú estás en cada hogar. Sabemos, oh Dios, que te mueves, oh Dios, en medio de nuestras vidas, en medio, bendito Dios, de nuestros hogares, Señor. Oh, bendito Dios. Milagroso.
cumples promesas. Amén. No nos has dejado ni nos has abandonado. Por eso te alabamos, te bendecimos. Porque aunque nosotros te seamos infieles, dice que tú permaneces fielmente con cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas, glorificado seas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así eres tú, oh bendito Dios. Aquí estás, Señor, sanando nuestros corazones, Señor eterno. Te adoraremos, Señor eterno, en espíritu y en verdad. Digámosles ahí juntos, aquí estás, tocando cada corazón, tocando cada vida, tocando cada ser, Señor, de la tierra. Porque en esta noche se levanta un altar en cada hogar. La llama, el fuego avivante de tu espíritu, el fuego que no se extingue, el fuego que no se apaga, el fuego que va en aumento, así como la luz de la aurora. Hoy se enciende, hoy se levanta, oh bendito Dios. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Eres fiel y verdadero, tus palabras son fieles, Señor. Cumples promesas, oh Dios. Padre, esa es nuestra identidad, reconocer y saber que tú eres fiel, Señor, que nuestro Padre es fiel y no nos dejará, no nos dejará. Cuando tengo identidad de hijo, puedo tener certeza, paz, tranquilidad, Señor, tener gozo y paz aún en medio de cualquier tormenta, Señor. Eso trae la identidad te da firmeza en tu fe, en tu corazón. Padre, gracias, Señor, es lo que pedimos en esta noche, Señor mi Dios. Firmeza en la fe y el corazón de cada persona, Señor mi Dios. Padre, quienes miran esta transmisión, quienes escuchan una palabra, bendito Dios, puedan vivir en firmeza, en fe, Señor, en paz en medio de la tormenta, Señor. Tú eres el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, y queremos decirte que creemos en tus promesas, tus palabras son firmes, Señor. Por eso aún nos regocijamos en medio de cualquier situación, Padre bendito. Tú eres el que ha provisto hasta hoy y no nos dejarás, Señor, porque si nos diste a tu Hijo, Señor, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas, bendito Dios? Padre, esto también pasará, Señor. Tú estás por encima de cualquier gobierno terrenal y creemos, Señor, que tú eres nuestra cobertura, Jesucristo. Tú eres, Señor, el que guía nuestra vida, Padre. Te agradecemos, Señor. Oramos, Señor, por los pastores, por el liderazgo de las iglesias, Señor, de las congregaciones. Padre, sea usted dando firmeza en nuestros corazones, sea usted levantando, Padre Celestial, esos mentores, esos pastores, bendito Dios. Hoy oramos por ellos, los bendecimos, Señor. Te pedimos la fuerza, la provisión para todos ellos también, Señor mi Dios, pues tú eres el que nos sostiene, el que nos levanta, nos tomas de nuestra mano derecha y nos levanta, Señor, para que podamos continuar esta obra que nos has encomendado, Señor, para que continúe tu obra, Señor, en cada rincón de la tierra, Señor, donde quiera que haya una iglesia, un hombre, una mujer predicando tu palabra, Señor, envía tu fuerza, envía tu provisión, Señor, los bendecimos, los honramos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, clamamos por ellos, Señor, que sea una manera de honrarles, Padre Celestial, elevar una oración, Señor, por cada misionero, cada pastor, profeta, apóstol, Señor, cada evangelista, cada maestro, Señor mi Dios, Padre, de los ministerios que tú constituiste, Señor, para la edificación de tu pueblo, bendito Dios. Hoy los honramos, los bendecimos, Señor. Si usted quiere unirse a nuestra oración, recuerde lo que hablamos esta mañana. Ore por sus padres. Hoy honramos, Señor, a cada padre de familia. Hoy honramos a cada hombre, a cada varón, Señor mi Dios. Padre, por dar primogénitos, por dar a luz, Señor, a través de su esposa, Señor, hijos e hijas para esta tierra, bendito Dios. Padre, hoy oramos para que muchos de ellos vuelvan su corazón a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Hoy honramos las autoridades, los pastores, las familias, los padres de familia, Señor. Hoy los honramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias, Señor. Queremos aprender cada día, Señor, cada una de estas cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente, Señor, a alcanzar el nivel donde tú nos quieres llevar, Padre. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Bienvenidos, bienvenidos.
Qué bueno, todos los que se conectan en esta noche, desde donde quiera que lo hacen, han dado reporte de aquí de Ecuador, de algunas ciudades, desde Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Padre Celestial, todo lo que es en la parte de Ecuador y la parte internacional, en España, en Dinamarca, en Colombia. En Colombia está Bogotá, Medellín, Cali. Hay gente que nos escucha desde estas ciudades, desde Estados Unidos, en Dallas, Texas, en Miami. Cada persona que nos acompaña, desde Orlando también. A todos ellos, bienvenidos, gracias por estar atentos, por unirse con nosotros en esta noche, porque cada vez que una persona, Pastor Rogelio, se une a la transmisión, dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. Así de que todo esto trae una unidad, una fuerza poderosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. No se olvide algo muy importante. En la transmisión, usted compártala. Usted hágalo, comparta esta transmisión para que sea de bendición para muchas personas. Buenas noches, le damos la bienvenida a aquellos que están, sean bienvenidos. Para nosotros es una gran bendición, Pastor Rodrigo, estar aquí, poder compartir. Como antes en la mañana compartíamos algo y decíamos, es una gran bendición, un fin de semana tremendo. Tremendo, un fin de semana tremendo. ¿Sabe por qué es tremendo? Porque cuando el cuerpo de Cristo se une, no solamente para pasar un tiempo para compartir como hermanos, sino que para compartir mediante la palabra y compartir todo lo que el Señor está haciendo en medio de este tiempo. Nos está revelando, nos está introduciendo y nos está dando ese conocimiento, los códigos para poder revelarnos y para poder avanzar y crecer. Es una gran bendición, Pastor Rodrigo. Amén, así es. El poder compartir como familia, como hermanos, es de mucha bendición. Así de que este tiempo, Pastor Rogelio, que ha pasado aquí en casa, ha sido de mucha edificación. Hemos podido compartir, hablar un poco sobre los tiempos del fin que estamos viviendo, y muy pronto estaremos pues compartiendo también con toda la comunidad estas noticias, buenas noticias, aunque para nosotros parecen aterradoras, pero el Señor Jesús dijo que cuando veamos acontecer todas estas cosas, nos alegremos porque sabemos que nuestra salvación está cerca, Pastor Rogelio. Amén, 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 amén. Y esto me hace recordar mucho, Pastor Rodrigo, a la parte que antes de mañana compartíamos y decíamos pues que cuando el Señor saca de la esclavitud al pueblo de Egipto, cuando lo saca, no lo saca para que siga viviendo siendo esclavo. Es tan impactante, impresionante. Por eso le dice, pues lo manda a Moisés y Aarón, y le dice, anda, ve y dile esto al faraón. Dile que yo mando a decir esto, que deje salir, que deje ir a mi pueblo. Amén. A celebrarme fiesta. Amén. Celebrarme fiesta. Mire cómo el Señor nos invita, Pastor Rodrigo, a celebrar fiesta, o sea, a salir de eso, o sea, tantos años de esclavitud. Pero lo impactante es que Dios ya le había dado una promesa, Dios ya le había dado una palabra. Y ellos estaban esperando, había pasado generaciones y tras generaciones, y aún esa palabra seguía viva. Me hace recordar también cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Pero cuando fue llevado, dice que no le hizo falta nada, porque estuvieron los ángeles resguardándolo a Jesús de cualquier bestia, de cualquier situación, de cualquier cosa que pudiera llegar y poderlo tocar. Amén, amén. Queremos, así es, Pastor Rogelio, queremos entonces, para introducirnos al tema, recordar que estamos hablando, el tema es resurrección, identidad y propósito. Estamos hablando sobre las fiestas del Señor. Recordemos la palabra fiestas en el original, no es lo mismo que nosotros entendemos como fiesta, no es juerga. Juerga es una cosa y fiesta en el Señor es otra. Es una santa convocación, es la forma en que Dios convoca a su pueblo para darles instrucciones. Entonces las fiestas del Señor, entiéndase por reuniones o santas convocaciones donde Dios va a dar instrucción a su pueblo, a sus hijos. Así que estamos celebrando fiesta, estamos en reunión porque Dios nos está dando instrucciones, nos está ayudando a recordar todo lo que Él le dio al pueblo de Israel. Así de que acabamos de pasar Pascua, panes sin levadura, primicia, ya hemos aprendido sobre estas fiestas, lo que significa, y que todas estas fiestas, Pastor Rogelio, todas estas santas convocaciones, lo único que muestran es a Jesús, ¿no?
Recordemos que el Antiguo Testamento, la ley era sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento, las fiestas del Señor, las convocaciones del Señor nos estaban mostrando a Cristo. Por eso es que nosotros hoy celebramos, nos unimos a esa celebración, simulamos esa celebración, porque lógicamente no tenemos el contexto del pueblo judío y es más, no tendríamos muchas de los artículos que se necesita para celebrar fielmente la fiesta como Dios se los mandó. Por eso no podemos nosotros celebrarla como tal, sino que la simulamos para recordar. ¿Por qué debemos recordar esa fiesta o esa convocación? Porque necesitamos. La idea de las convocaciones cada año, que Dios le dijo al pueblo de Israel que cada año lo harían, es porque cada año es necesario recordar. Ay, ¿cómo que cada año recordar, pastor? Pues claro, si a veces salimos aún de la congregación, estamos en el servicio, escuchamos la palabra, salimos del servicio y el diablo muchas veces viene y ante cualquier situación se roba la palabra. Ay, qué bonito estuvo el culto, muy bonita la palabra. Sí, ¿de qué se trató? No me acuerdo, pero estuvo linda la palabra. Esa es una situación que ya tenemos que terminar, porque es preciso recordar. Por eso incluso una de las fiestas o de las convocaciones es Shabbat, Pastor Rogelio, y es cada semana, es la fiesta semanal, ¿sí? Cada séptimo día. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de Dios era estarle recordando. Él nos hizo, Él sabe cómo funcionamos y precisamos estar recordando. Las fiestas se celebran y se recuerdan cada año, porque cada año hay que recordar el propósito de la fiesta y qué es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Así que eso Amén. es una gran bendición, pastor. Sí, y recordar pues que Jesús dijo algo muy importante. Dijo que nosotros éramos la casa, la morada, el templo de Dios. Y como casa, morada y templo de Dios, Pastor Rodrigo, es tan impactante que cuando nosotros vamos al templo, a la casa de Dios, vamos a adorarle, a exaltarle, vamos a escuchar palabra. Y por eso el Señor nos lleva a ese lugar para que entendamos y nos identifiquemos en esa parte principal, que como casa, como morada que somos cada uno de nosotros, debemos nosotros tener aquí dentro la palabra, la Torá del Señor, y recordar cada tiempo. Por eso el Señor permite cada situación. Una instrucción, como usted antes decía, nos introduce. Claro que no tenemos los implementos o las situaciones, pero sí recordar cuál es nuestra identidad, cuál es la parte que nosotros tenemos allí. El apóstol Pablo decía que éramos parte del cuerpo de Cristo. Cada parte de nosotros va conectado para ese cuerpo, para el cuerpo, o sea, para estar presente con el Padre. Y algo tan impactante es tan hermoso, es recordar la palabra. Y cuando nosotros recordamos la palabra, ese es el alimento que recibimos cada uno de nosotros para poder crecer, para poder avanzar, aún más en estos tiempos, Pastor Rodrigo. Así es, Pastor Rogelio. Recordemos que Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios de relaciones. Nuestro Elohim, Hashem, es un rey, un Melech de relaciones. Entonces, miremos nada más en el contexto que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la mayor dificultad que sienten las personas ahora? La necesidad de relacionarse, de ir donde el familiar, de ir al trabajo, de relacionarse con el jefe. Las empresas están descuadrándose en todo su programa. ¿Por qué? Porque no hay relaciones, no hay una comunicación cercana y personal con la gente. Entonces vemos la dificultad que es poder vivir y hacer vida de esta manera. Asimismo, amada iglesia, es con Dios. Si no tienes unas convocaciones, si no tienes reuniones constantes, anuales con tu Creador, que para que recibir instrucciones, para saber lo que Él quiere con tu vida, para preguntarle lo que tengas que preguntarle, si no tienes una comunión con Él constante, entonces ¿cómo vamos a poder relacionarnos? ¿Cómo vamos a poder llevar nuestra vida? Ese es el problema que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo y como cristianos. No tenemos mucha relación con ese Dios que es relacional y que quiere realmente comunicarnos cosas. Pero mucha gente ataca de pronto el conocimiento muchas veces y atacamos todas estas cosas cuando vemos que son absolutamente necesarias. Si yo no estudio la palabra, si no tengo quien me la enseñe, si no tengo un mentor que me instruya, alguien que me acompañe en el proceso de crecimiento en Dios, entonces ¿cómo voy a hacer? Es muy difícil realmente aprender y crecer en Dios. Necesitamos relación con Dios. Entonces, como les decía ahora, salimos de la fiesta de Pascua, panes sin levadura, primicias.
resurrección, que es igual, y vamos camino, en este momentico estamos viviendo el tiempo el tiempo judío, el tiempo del Kairos de Dios. Estamos en una fiesta que los judíos están celebrando y van camino a Pentecostés. Ellos están celebrando el primer Pentecostés, que fue en el monte Sinaí, cuando recibieron las tablas de la ley, y eso es lo que nosotros también celebramos y debemos entender la bendición que es para nosotros recibir el Pentecostés, recibir al Espíritu Santo, recibir las tablas de la ley. ¿Por qué cuando hablamos de Pentecostés recordamos más al Espíritu Santo? Porque siempre estamos estudiando la parte cuando los discípulos estaban en el aposento alto esperando que viniera el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo traía para nosotros e introducir en nosotros mismos la ley, porque había una promesa que Dios escribiría sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, y lo haría a través del Espíritu Santo. Así de que recordemos que esa celebración que ellos hicieron en el aposento alto fue la primera celebración, o estaban recordando lo que recibieron en el monte Sinaí, que fue las tablas, el pacto que Dios había hecho con ellos. Así de que Dios cumplió su promesa de enviar la palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Cómo no va a cumplir el resto de promesas, Pastor Rogelio? Entonces ahí vamos en ese camino del desierto donde el calzado no se gastó. Cuéntenos un poco más, Pastor. Sí, y es impresionante, impactante cómo Él los saca de ese lugar. Y cuando están en el desierto, y no solamente en ese, sino que vemos muchas veces cuando Dios los manda, inclusive cuando van a la tierra prometida. Pero vamos a la parte que cuando va al desierto, Pastor Rodrigo, y es impactante, impresionante cómo Dios quería darle a entender, o sea, darle que se puedan identificar quién era su proveedor, quién le daba paz, seguridad, quién iba a estar proveyendo en medio de ese tiempo. Y es tan impresionante mirar que la Biblia nos enseña la palabra del Señor y nos dice pues que ni su calzado, si tenían frío de noche, había una cobertura en la cual le daba calor alrededor de ellos. Si el sol salía, venía una nube para cubrirlos e iba caminando conjuntamente con ellos. Si tenían hambre y que no habían probado inclusive hasta carne, les llovió carne del cielo. Querían pan, imagínense, codornices, y les llovió tras de eso el maná del cielo. Entonces es impactante cómo Dios jamás va a desamparar a su pueblo. Pero Él quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Nosotros queremos que nosotros en nuestra vida, le hagamos a Él como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo. Y cuando Él dice que nosotros lo hagamos en nuestra vida, Él haría de nosotros también su pueblo, Pastor Rodrigo. Por eso es que cuando venimos al Señor, mucha de la rutina en nuestra vida sentimos o vemos que cambia. Eso se llama empezar a identificarnos con una nueva manera de vivir. Porque antes de conocer a Cristo nos identificábamos con el mundo. Recuerda que estamos hablando en la parte de identidad, resurrección, identidad y propósito. Y hoy estamos afirmando un poquito más la parte de la identidad. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, nos identificábamos con el mundo, por eso vivíamos las fiestas del mundo, por eso vivíamos en juergas del mundo y en una cantidad de cosas. Nos identificábamos. Cuando usted lleva unas costumbres, cuando usted lleva una rutina de vida, usted se está identificando con eso. Entonces, ¿cómo no? Y hay muchas personas que dicen, no es para tanto, no es para volverse religioso, que mantener yendo a la iglesia, que por qué va tanto a la iglesia ahora. Pues claro, es que antes no conocíamos a Dios. Antes no teníamos temor de Él, antes no sabíamos que debíamos adorarle, que debíamos entregarle el primer día de la semana, que debíamos buscarle. Entonces, ¿cómo no voy a identificarme ahora yendo a la iglesia, aprendiendo, conociendo al Señor, buscando más de Él, tener más oración, hacer ayuno, estudiar la palabra? Eso se llama empezar a identificarme. Ahora empezamos a tener la identidad verdadera. Antes nuestra identidad estaba distorsionada por el mundo, Pastor Rogelio, pero ahora la identidad está en nosotros. Somos hijos de Dios y por eso le buscamos, por eso le honramos, obedecemos, buscamos cómo santificarnos cada día y nos esforzamos para ello. Claro. ¿Sí? Lógicamente la carne pide muchas cosas, pero nos esforzamos por someter esta carne porque tenemos que mostrar en lo exterior que nos estamos identificando con Cristo. Que sea la misma gente la que diga, eres cristiano por tu forma de hablar, por tu forma de vestir, por tu forma de hacer las cosas, por tu forma de cumplir horarios, por tu forma de hacer las cosas correctas.
No necesitamos ni siquiera que decirlo, tenemos que vivirlo y la gente misma mirará y nos identificará. Por ahí va la identidad. Amén, amén. Una de las claves y de los códigos en la cual, de parte de la identidad, Pastor Rodrigo, es entender que debemos conocer. Para identificarnos, claro, conocer. para podernos identificar, poder conocer. Porque yo puedo catalogar, yo puedo decir, yo puedo anunciar, yo puedo decir, no, esa religión es tal y toda la situación. Pero Dios no es religión, Dios es relación. Y cuando hablamos de relación, hablamos de conocer, para poder entender. Usted ve en el mundo que ve a alguna persona y solo por verla usted dijo, ya me cayó mal. Pero cuando la conoció, usted dice, wow, yo no pensé que tú eras así. Yo no pensé que tu forma de pensar o de hablar era muy diferente. Perdóname porque me diste una impresión diferente. Y muchas veces el pueblo anda así. Cree que somos religiosos porque asistimos, cree que somos religiosos porque hacemos muchas cosas, porque queremos más. Y la gente, el diablo, lo que quiere es que nosotros no conozcamos, porque sabe que cuando nosotros no conocemos, el pueblo perece. Porque la palabra del Señor dice que por falta de conocimiento, su pueblo perece, Pastor Rodrigo. Y es una de las partes en las cuales debemos entender dónde está nuestra verdadera identidad. ¿Dónde está nuestra verdadera identidad? Y la pregunta es, ¿tienes identidad? Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, nosotros corremos automáticamente. Por eso es que Jesús, Pastor Rodrigo, hay algo impactante. Jesús decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió. Por eso él hablaba mucho del Padre, porque se identificaba. Por eso dice que él fue el unigénito, el hijo unigénito. O sea, él sabía de dónde venía, él sabía para qué estaba colocado aquí en la tierra, él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Y una de las partes que nosotros debemos ir entendiendo es descubrir esa parte de identidad de nosotros aquí en la tierra como hijos de Dios. Así es, y esta mañana platicábamos precisamente de eso, de dónde viene nuestra identidad, dónde nace la identidad de un ser humano. Y hablábamos muchas veces, decimos, nace de nuestras raíces, nace de nuestra cultura y todo eso. Sí, eso sucedía en el mundo. Nosotros pensábamos que nuestra cultura, ya sea de la ciudad o del país donde hubiera nacido, esa era su identidad y muchas veces nos sentimos orgullosos de eso. Pero no nos dábamos cuenta que esa identidad era una identidad mundana, era una identidad del mundo y que nos contaminaba y nos perjudicaba muchas veces, porque había mucha gente que se identificaba con el alcohol, con la cerveza, con tantas cosas de esas, con el cigarrillo, con la droga, se identificaban con todo esto, con las juergas, como venimos hablando. Pero ahora debemos entender algo. Nuestra identidad sí viene de nuestras raíces, nuestra identidad sí viene de nuestra cultura. Pero ¿de dónde nacen las raíces y la cultura? Nace de un padre, y era lo que estábamos tocando esta mañana. Porque si usted no entiende de dónde viene su identidad, entonces va a estar perdido. Por eso el mundo está como está, porque el diablo, usted amigo, amiga que me escucha, el diablo ha hecho un trabajo impresionante. El diablo ha distorsionado la imagen paterna en todos los sentidos y en todos los ámbitos, incluyendo la paternidad espiritual, ¿sí? El diablo ha hecho un trabajo para distorsionar a los padres biológicos, a los padres espirituales, a los mentores, y todos ellos han fallado. Entonces el diablo ha trabajado ¿para qué? Para distorsionar la paternidad. Entonces, como casi todo ser humano, estoy hablando casi todo ser humano, por no decir todo, tenemos un problema de paternidad, tenemos un problema con nuestro padre biológico y con nuestros padres espirituales muchas veces. Entonces estamos molestos, estamos enojados, tenemos una distorsión. Quienes debieron cuidarnos, quienes debieron amarnos, no lo hicieron correctamente y muchas veces hasta nos perjudicaron. Y eso yo sé que duele mucho. Hemos entendido que eso duele muchísimo y crea una distorsión. Al crear la distorsión, crea una distorsión en la identidad de las personas, en la identidad de las personas. Entonces, qué desafortunados fuimos como padres biológicos y como padres espirituales cuando actuamos mal, cuando de pronto cometimos un error o pecamos contra Dios, contra las personas, y esas personas tuvieron una distorsión de la imagen de Dios, porque hablábamos esta mañana que el padre de familia, todo padre espiritual, todo padre
todo mentor representa a Dios, es la imagen de Dios en la tierra, para eso fueron establecidos. Y como no lo hemos entendido o no lo habíamos entendido, entonces cometimos errores y la imagen de Dios se distorsionó en muchas personas. Por eso hablábamos esta mañana de que hay muchas, sobre todo mujeres, y qué no decir de los varones, que todos esperábamos de un padre. Todos esperamos un padre que nos amara, que nos cuidara, que nos acompañara en los momentos más fuertes o emocionalmente felices de nuestra vida. Y muchas veces no estuvieron, Pastor Rogelio. Y contábamos tu testimonio, contábamos parte de mi testimonio. Y yo sé que mucha gente se identifica con eso, porque hay gente que todavía está molesta con su padre biológico, ¿sí? Con su padre biológico. Y qué no hablar de la gente que está molesta con su padre espiritual, con un mentor. Entonces existe ese trabajo que el diablo continuamente viene haciendo. Entonces miremos, amada iglesia, y entendamos que esto es una guerra espiritual. Dios estableció una paternidad y el diablo vino para distorsionarla, porque el diablo sabía que distorsionando la paternidad acababa con la identidad de los seres humanos. Entonces, por esa es la razón, mire, esta es la razón, amado y amada que me escucha. Esta es la razón por la cual usted no le puede seguir haciendo el juego al diablo. Esta es la razón por la cual usted debe perdonar a su padre biológico, perdonar a un mentor, perdonar a su padre espiritual. Debemos perdonarlos, porque el diablo los usó en algún momento para distorsionar la paternidad, y eso nos ha hecho daño a todos, así que necesitamos de todo corazón, necesitamos perdonar a nuestros padres y poder restaurar esa paternidad, porque será lo único que nos ayudará a encontrar nuestra identidad, a sentir paz, firmeza y seguridad como hijos, Pastor Rogelio. Amén, amén, amén. Cuando hay todavía esos inquilinos que usted no le ha alquilado nada y llegan y toman posesión de algo que lamentablemente, sin darse cuenta, toman un lugar, toman un puesto en su corazón y en su mente, lo que producen es saturar y lo que producen es detener. Y una de las partes en las cuales antes que justamente compartíamos con el Pastor Rodrigo, yo lo traigo a acotación, era la parte, Pastor Rodrigo, era cuando Noé llega y dice que su hijo Cam, mire que es tan impresionante, y está en la Biblia, dice que Cam se le burló porque vio la desnudez de su padre Noé y se le comenzó a burlar, y dice que Noé se enteró porque él una noche anterior se había embriagado con vino, y parece que ahí en ese lugar hubo una mofa, hubo algo, no sé en qué lo habrá visto, pero dice que se mofó y llamó a sus hermanos para que también se rieran. Vieran su desnudez. Vean su desnudez. Entonces ahí cuando viene Noé y se entera que su hijo había hecho eso, dice que él automáticamente iba a maldecir a su hijo. Es impactante, pero se acuerda de que si él maldecía a su hijo, también la maldición le llegaba a él. Por eso es que llega y no lo maldice, sino que llega y maldice ¿a quién? A su nieto, al nieto. Entonces el nieto pasaba ¿a quién? A la maldición al hijo de acá. Usted me va a decir, wow, es impresionante, pero ¿cómo es que un hombre de Dios puede maldecir? Y en las calles andan diciendo los hijos de Dios no pueden maldecir, un sinnúmero de cosas. O sea, y como decía el Pastor Rodrigo, algo impresionante, el diablo ha comenzado a ganar terreno en las mentes, en los corazones, tanto como cristianos y no cristianos, en esa parte de allí. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no sacamos esas cosas de nuestro corazón, sucede que nosotros miramos mal. Nosotros comenzamos a declarar palabra negativa sobre aquellos que Dios utilizó. Porque si no hubiese mandado ese padre, si no hubiese utilizado ese padre para engendrarnos, para comenzar que nosotros, hoy no estuviésemos nosotros hablando, Pastor Rodrigo. Y lamentablemente la mente, cuando un corazón no ha sido sanado, cuando un corazón no ha sido restaurado, cuando un corazón no ha permitido ser trabajado, eso sucede. Y ya las costumbres, los hábitos, no solamente se quedan en usted, sino que pasan de generación en generación. Y ahí es cuando viene que uno no puede disfrutar de la largura de los días. Aún teniendo la bendición, aún teniendo todo, no va a poderlo disfrutar porque va a seguir incrustado, va a seguir allí detenido, atado a ese recuerdo. Recuerde que la palabra del Señor dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos, si no están con la vista, si no están con la visión, los dos caerán
al hueco, caerán al pozo. ¿Y quién los sacará de allá? Entonces debemos tener visión, Pastor Rodrigo. Necesitamos el pueblo de Dios tener identidad porque es muy necesario. Es casi el todo de las cosas, porque si yo no tengo identidad, no me identifico con Cristo, no me identifico con Dios, porque entonces no voy a poder asimilar sus palabras. Me he encontrado con mucha gente que siempre está diciendo, pastor, ¿y cómo perdono? Pastor, ¿y cómo puedo perdonar? Cuando es un mandato, es un llamado de parte de Dios a que todos perdonemos. Es más, el Padre nuestro que tanto rezamos o que tanto oramos todo el tiempo, dice al final que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Entonces necesitamos entender todo eso para tener identidad. Tenemos un Padre bueno ahora. Si tu padre no fue lo que tú esperabas, tu padre biológico, tu padre espiritual, tu mentor, no fue lo que tú esperabas, entonces la Biblia dice que lo único que tenemos que hacer es perdonarlos y continuar y mirar a nuestro Padre Celestial, el verdadero modelo, porque si no lo hacemos, entonces quedará distorsionada, quedará un dolor en nuestro corazón y en lugar de honrarlos, los estaremos maldiciendo o estaremos hablando mal de ellos y eso es perjudicial para nosotros. Porque la Biblia dice que para que tengamos largura de días y nos vaya bien en la tierra, tenemos que honrarlos, y honrar es obedecerlos, honrar es bendecirlos, honrar es hablar bien de ellos. Recuerde que maldecir o bendecir es hablar bien de alguien o de algo. O sea, maldecir, de su misma palabra lo indica, hablar mal de algo, decir mal de algo de alguien, y bendecir es decir bien de algo de alguien. Entonces creemos que maldecir, no, es que yo no, a mi papá no le he dicho maldito, o a mi mentor nunca le dije maldito. No se trata de eso, se trata del hablar mal de esa persona, porque esa persona, querramos o no, tiene una autoridad delegada de parte del Señor, y es allí que como cristianos no entendemos y creemos que podemos ir abriendo nuestra boca de la manera en que queremos, porque yo también soy hijo de Dios y yo puedo decir lo que yo quiera, a mí nadie me tapa la boca. Ese es un problema grave dentro del pueblo de Dios. Significa que no hay identidad. Cuando yo tengo identidad, yo sé honrar, yo sé bendecir, no importa lo que esa persona haga. Si se rebajó esa persona, yo no me voy a rebajar igual que él. Pero un problema que tienen los cristianos, Pastor Rogelio, es que si el padre biológico, si el mentor, si el padre espiritual se rebaja o cae bajo, entonces ellos tendemos nosotros a caer peor que ellos. Y eso está mal. Necesitamos corregir nuestro proceder delante del Señor, y para eso necesitamos identidad. Cuando yo tengo identidad de hijo, yo sé que yo no me voy a rebajar igual que las otras personas. Yo sé que por el contrario tengo que tender la mano para levantar al caído. Yo sé que por el contrario tengo que entender al que cometió un error y ayudarle a levantar si esa persona se arrepiente y quiere levantarse. Es preciso que entendamos que necesitamos identidad. Así que, pastor, como no tenemos mucho tiempo y no queremos demorarles mucho, yo quiero recordarles rápidamente lo que la identidad empieza por un padre, porque la identidad empieza desde nuestra descendencia, nuestras raíces, nuestra cultura, y el pueblo judío lo ha entendido perfectamente desde siempre. Por eso usted ve en la Biblia que el pueblo judío siempre está invocando a sus padres, como nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. La bendición que nuestro Dios le dio a Abraham, nuestros padres Isaac y Jacob. Ellos siempre estaban recordando esos padres espirituales, esos padres del pasado, que de muchos de ellos no eran directos. Pero un padre, según lo que veíamos esta mañana en el diccionario, un padre es ese varón, esa representación de autoridad, aunque sea de antepasados. Entonces eso es un padre. Entonces el pueblo de Israel siempre está evocando a los padres. Por eso es que Jesús, como usted decía ahora, Pastor Rogelio, Jesús siempre estaba evocando al Padre. ¿Por qué? Porque era el que le daba la identidad, la autoridad, era el que daba la bendición, porque Él viene en representación de un Padre. Entonces necesitamos comprender eso. Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el que me envió. El Padre y yo uno somos, o sea, aquí no estamos separados. Yo no ando peleando con el Padre. Y hay mucha gente que sí anda peleando con su Padre. Hay mucha gente, aún cristianos, porque ese es el testimonio del Pastor Rogelio. Lo contábamos esta mañana, por tiempo no podemos repetirlo, pero era una mala relación que el Pastor Rogelio tenía con su padre, y cuando el Pastor Rogelio se convierte al Señor, su padre aún no se convertía y seguía siendo el mismo, pero el Pastor Rogelio, como cristiano, tomó la decisión de honrar al Padre porque Dios se lo decía. Entonces, al tomar esa decisión de honrar al Padre, ir a hablar con Él, hacer las paces, pedir su bendición,
ahora el Padre lo bendice a él y lo llama y aún le profetizó que iba a ser pastor y lo presentó en una reunión sin ser el pastor Rogelio pastor todavía, lo presenta como pastor, o sea, envió una palabra profética. No importa si tu padre es un borracho, la palabra que salga de la boca de tu padre te puede meter en problemas a ti, amado hermano, amada hermana. Y eso es lo que todavía no queremos entender. No, estamos en pleno siglo XXI, estamos en la era tecnológica. No importa qué era tecnológica, bendito, estemos viviendo hoy en día. Lo que Dios estableció, el pastor Rogelio lo dijo esta mañana, la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Eterno no pasará. No importa cuán tecnológico seas, no importa cuántos títulos tengas, la palabra de Dios dice que toda palabra que salga de la boca de tu padre biológico, tu padre espiritual o tu mentor, tendrá una repercusión directa sobre tu vida, sobre tu vida. Así que por eso los honramos, para que de la boca de ellos solo salga bendición para nosotros. Amén. Tenemos siempre una autoridad sobre nosotros que tiene el poder de parte de Dios para bendecirnos. Amada iglesia, es importante eso. Así que rápidamente que cuando usted va allí a Google o a un diccionario, usted va a encontrar un padre. Es el primer sonido. Decíamos que la palabra padre en el arameo se origina del primer sonido que balbucea un niño. Por eso padre en el arameo es Abba. 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 Entonces de allí nace, de ese balbuceo de un niño, nace la palabra Abba en el arameo, que significa padre. Padre significa progenitor masculino inmediato, significa antepasado, Abraham, Isaac y Jacob. Padre significa ascendente inmediato de alguien. Padre es el título que expresa respeto y honra. Padre es aquel que tiene una actitud paternal, aquel que tiene la función de enseñar. El padre es un consejero. El padre es un antepasado varón, no importa cuán alejado sea. El padre es un fundador de un grupo o nación. Recuerde que decíamos, o muchas veces usamos la expresión, los padres de la patria. ¿Por qué usamos la expresión los padres de la patria? Porque un padre es un fundador, un padre es el que origina algo, un padre es el que inicia una familia, un padre es el que cuida, consuela, exhorta. Y eso mismo usted lo encuentra en el oficio del pastor. Entonces hay padres espirituales que son los que nos guían y Dios determinó que guiarían nuestra vida espiritual. Es más, por eso la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos oran y velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta delante del Señor. Entonces aquí no hay más que hablar. Un padre, un pastor, un mentor es lo mismo. Así que es necesario entender eso para poder identificarnos. Si usted puede decir, no, ¿qué cuento? Ese pastor que va a ser mi padre espiritual. Ah, bueno, si usted asiste a esa iglesia, usted decidió voluntariamente someterse a una cobertura espiritual. Y aunque usted diga que no, ese es su padre espiritual. Y allí es donde usted debe honrar. Y esa es la persona que usted debe cuidar. Y también orar por ella. ¿Sí? Porque son seres humanos, como el padre biológico es un ser humano. Entonces es necesario que entendamos eso. Si usted no hace esto, significa que usted no se está identificando con la Biblia, con la palabra de Dios, no se está identificando con la vida en Dios. Y si no se identifica, entonces ¿qué espera que Dios cumpla promesas sobre usted? Amada iglesia, no podemos seguir cometiendo el error de tomar unas partes de la palabra porque me conviene, me bendicen, me gustan y otras no. Yo debo identificarme con la palabra de Dios, con el propósito de Dios, con la visión de Dios, y esa es mi verdadera identidad. ¿Por qué los cristianos en medio de esta pandemia, cuarentena, lo que sea, debemos estar en paz? Porque eso me identifica. Dios me dijo que tuviera paz y yo voy a esperar, yo voy a tener paz en medio de la tormenta. No podemos hacer como los discípulos. Recuerde el pastor Rogelio que Jesús reprende a los discípulos cuando estaban en la barca, viene la marea, está que se hunde la barca y todo el mundo corre de un lado para otro. Jesús duerme y lo llaman, lo despiertan, sálvanos que perecemos. Cuando él se levanta y aquieta el mar y las olas, les exhorta y les dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Entonces necesitamos identidad, amada iglesia. Yo ruego en el Señor que el Espíritu Santo esté sellando esta palabra en su corazón para que podamos comprender. Pastor Rogelio, ¿algo más que acotar para ir terminando? Sí, es tan importante, amado y amada que nos escucha. Hoy queremos
Hoy queremos nosotros motivarlos a usted, de que usted pueda ir, porque la palabra le va a dar identidad y va a derribar todo argumento que quiera levantarse en la mente, en el conocimiento. ¿Sí? Y una de las cosas, Pastor Rodrigo, que me venía a la mente, era muy importante poder coger y también bendecir al esposo. ¿Sí? Porque los dos dice que se funden en un solo ser. Y el marido es cabeza de la Es mujer. cabeza de la mujer. Sé que en unos matrimonios o en las familias va a haber una mamá o va a haber el matrimonio de papá y mamá. Pero ellos dos deben fundirse y el otro también, uno como hijo, debe bendecir también a mamá. Si el papá por A o B circunstancias se fue, también hay que bendecir. Hay que hacer cosas naturales para poder que lo sobrenatural descienda, Pastor Rodrigo. Y la clave es esa. O sea, nosotros debemos hacer cosas aquí en la tierra para que la atmósfera, el reino, la palabra se establezca en cada hogar, en cada casa. Porque si no, no vamos a poder nosotros ser como dice, o sea, no seamos solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra del Señor. Y cuando nosotros somos hacedores, dice que ahí nos reconocerán, porque ahí comienza a sembrarse algo, se comienza a sembrar el amor, comienzan a mirar el amor, porque por eso nos conocerán, por el amor de los unos a los otros. Como usted antes decía, si yo no perdono a mi padre biológico, si yo no perdono a mi padre espiritual, si yo no trato de comenzar a perdonar, yo sé que es un proceso, yo sé que eso no es una cosa de la noche a la mañana que sucede. Pero cuando usted se lo propone hacer, cuando usted comienza a caminar, a poder establecer, usted comienza a ver la gloria de Dios, usted comienza a entender. Y muchas veces usted dice, no, es que fulano, sultano y menguano es así, Pastor Rodrigo. Pero cuando usted comienza a conocer a esa persona, mira el trasfondo. Porque esa persona no puede dar, porque esa persona no me da amor, porque nunca recibió amor. Y una de las partes que el Señor nos enseña en su hermosa y bendita palabra es que Dios es amor. Para yo poder dar amor, tengo que llenarme del amor de Dios. ¿Sí? Porque el hombre que ama a Dios sabe cómo amar a una mujer, sabe cómo amar a sus hijos. Esa es la identidad, comienza a darle identidad. Recuerde que el varón de la casa da identidad a los hijos. Es aquel que comienza a establecer, es el que comienza a mover, como usted decía, Pastor Rodrigo. Y una de las claves fundamentales es esa, darnos el tiempo. Usted hoy que estamos pasando este tiempo en casa, en hogar, este tiempo sirve para que nosotros conozcamos. Mire, las estadísticas dicen que allá donde comenzó la pandemia es la tasa más alta de divorcio hoy que está, Pastor Rodrigo. Wow. Es impresionante. ¿Por qué? Porque ahí recién como pasaban trabajando y solo llegaban a dormir, y ahora como pasaron encerrados, o sea, decían que ya no se soportaban. Comenzaron a conocer a su pareja, comenzaron a mirar, a relacionarse. Amén. Y salieron de ese lugar y ¿sabe lo primero que hicieron? Fue lo que el diablo quiere. Mire, cuando un hombre y una mujer se unen, Pastor Rodrigo, se une la palabra de Dios. Se funden en un solo ser. Y el diablo quiere derribar, quiere destrozar eso de allá. Por eso nosotros debemos aprovechar este tiempo para conocernos, relacionarnos, colocar la palabra, la Torah en la mesa del Señor. Por eso vienen los altares, por eso viene este tiempo en el cual el Señor nos introduce, para que nosotros entendamos en el tiempo que nos estamos introduciendo, en el tiempo en el cual vamos nosotros avanzando, vamos caminando por todo aquello que el Señor nos lleva, Pastor Rodrigo. Amén. Y precisamente el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces les incluye a ambos. Si usted tiene ahí en qué tomar apuntes, quiero darle 2 citas bíblicas porque voy a ir un poco rápido por cuestión de tiempo. Pero algo que quiero mostrarle para que usted entienda que esto es una guerra espiritual y que la guerra es por paternidad. La guerra es por paternidad. Mire lo que dice la Biblia. El Antiguo Testamento en los últimos versículos termina hablando de paternidad y empieza el Nuevo Testamento cumpliendo una profecía que se dio en el Antiguo sobre paternidad. Imagínense, vaya por favor a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, en el versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es impresionante. Esto es una guerra espiritual y precisamos los hijos de Dios, los cristianos, entenderlo. Mire lo que dice aquí y para que usted entienda que lo que estamos hablando es una realidad.
el honrar, el perdonar a los padres es impresionante y es primordial en la vida de un ser humano y de un cristiano mucho más. Dice Malaquías capítulo 4, una profecía de parte del Señor. Así, son los tres últimos versículos de la Biblia. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, dice el Señor, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Wow, Pastor Rogelio! Tremendo. Son los dos últimos versículos del Antiguo Testamento y está hablando de paternidad, y dice que por la falta de paternidad y la deshonra de los hijos a los padres, Dios herirá la tierra con maldición. Impresionante. Así que es la profecía, la última profecía en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él dijo que iba a enviar al profeta Elías en el futuro, ¿sí? ¿Para qué? Antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible, porque él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que él viniera y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué necesitaba Dios restaurar la paternidad? Porque la paternidad trae identidad y la gente sin identidad se pierde. Aunque vaya a la iglesia, se pierde. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay perdón, no hay restauración, no hay dirección, no hay una guía, porque eso es lo que el Padre debe dar. Entonces Dios prometió eso y efectivamente lo cumplió. Mire cómo termina el Antiguo Testamento hablando de paternidad y empieza, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, y empieza el Nuevo Testamento cumpliendo esa profecía. Lucas versículo 16, dice la palabra del Señor hablando justamente de Juan el Bautista. Mire lo que dice la palabra. Juan el Bautista no vino solo a bautizar, él vino con una comisión impresionante de parte del Señor a cumplir la profecía que acabamos de leer en Malaquías 4. Dice Lucas capítulo 1 versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué dijo Dios en el Antiguo Testamento? Que enviaría al espíritu de Elías, que enviaría al espíritu de Elías con poder. ¿A qué? A que restaurara paternidad. Y aquí dice que Juan el Bautista vino, dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Aleluya. Amén. ¿Usted está viendo que esto se trata de paternidad? Porque la paternidad es la que trae identidad. La paternidad es la que nos ayuda a comprender las palabras del Señor y avanzar en el reino de Dios. La honra a la autoridad, porque la honra a la autoridad terrenal es honrar a Dios. Y dice: y de los rebeldes a la prudencia, hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para él. Amén. El Señor viene pronto, estamos a puertas del arrebatamiento de la iglesia, y solamente irá el pueblo que esté bien dispuesto. Y la primera disposición es a cumplir los mandamientos, y uno de los mandamientos que honra a Dios fuertemente es honrar a los padres, porque los padres representan a Dios en la tierra. Pero es que, pastor, usted no conoce a mi papá, pastor, usted no sabe lo que me pasó. Escuche esto, no depende de nosotros la justicia, no somos nosotros los justicieros de Dios. Deje que Dios le pida cuentas a cada ministro, a cada padre espiritual, a cada mentor, a cada padre de familia, porque todos compareceremos ante Él y daremos cuenta de lo que hicimos. Es necesario que lo entendamos. No somos nosotros los que hacemos justicia por nuestra propia mano. Dejad lugar a la ira de Dios. La Biblia dice, es más, le regalo este pasaje bíblico. Si usted de alguna manera quiere que su padre pague por lo que hizo, entonces la Biblia dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted se cobra justicia por su propia mano hacia sus padres, entonces Dios ya no hará justicia. ¿Por qué? Porque no se puede pagar dos veces por lo mismo. Por eso la Biblia dice que Jesucristo entregó su vida de una vez y para siempre. No tiene que entregarla dos o tres veces.
Así de que Dios toma justicia una sola vez. Y si alguien te hizo algo y tomaste justicia por tu propia mano, no esperes que Dios haga justicia. Amada iglesia, esto es más serio de lo que estamos pensando, Pastor Rogelio. Entonces, en Lucas capítulo 1, empezando el Nuevo Testamento, Dios cumple la profecía y dice, envió a Juan el Bautista con el espíritu de Elías para que hiciera volver el corazón de los padres a los hijos. Y ese mismo espíritu de Elías estaba sobre Jesús, porque la tarea de Jesús era esa, restaurar paternidad. ¿Por qué? Porque Jesús aparece en la tierra siendo el primero sobre la tierra que se atreve a llamar a Dios Padre. Y eso irritó a los fariseos. Tremendo. Pastor Rogelio, eso fue lo que irritó a los fariseos. Y los fariseos decían, ¿cómo este confianzudo, después de que nosotros nos tenemos que arrodillar y hacer una cantidad de rituales, él aparece llamando a Dios Padre? Y por eso fue que le cogieron bronca, como decimos en Colombia. Por eso fue que empezaron a odiarlo. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús venía con el espíritu de Elías a restaurar paternidad. Y la primera paternidad, la primera identidad que quería restaurar Jesús era la paternidad y la identidad que todo hijo de Dios debe tener con su Padre Celestial. Amén. Así que, amados, restaurar la paternidad aquí en la tierra es tan importante como restaurar la paternidad con el Padre. ¿Por qué? Porque yo le dije a usted esta mañana en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, primer carta de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Porque si no ama al que ve, ¿cómo dice que amará a Dios al que no ve? Es exactamente igual. Si usted no se sujeta, no honra, no obedece al que ve, ¿cómo dice que ama y obedece o honra al que no ve? Entonces dice que cuando nosotros decimos amar, honrar y obedecer a Dios, y no lo hacemos con la autoridad que Él delegó aquí en la tierra, somos mentirosos. Wow, qué impresionante. Esto es más serio de lo que estamos pensando nosotros. Así de que allí le dejo esa bendición de saber que lo que Dios desea y las profecías del Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo es restaurar paternidad. Porque cuando se restaura paternidad hay identidad. Y si hay identidad no hay ningún problema. Usted se identifica con Dios. Usted no tiene problema de obedecer a Dios. Usted no tiene problema de celebrar las fiestas del Señor. Usted no tiene problema de llegar a las convocaciones de Él, de adorarlo, de honrarlo, identificarse con todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Cuál es el mayor problema de nuestros pueblos? Y aún muchas veces hemos hablado de nuestro Esmeraldas, porque hay unos ardor popular, el Pastor Rogelio, aquí en Esmeraldas terrible, que es libre por rebelde y por rebelde grande y no sé qué cosa. Y la rebeldía jamás te hará grande, amada iglesia. Jamás la rebeldía ha hecho grande a alguien, ni al mismo diablo que se rebeló contra Dios en el cielo. Fue echado por tierra y preparado el infierno para él y sus ángeles. Y todos los rebeldes y desobedientes irán al lago de fuego, dice la Biblia. Entonces, Pastor Rogelio, esto de la identidad es muy importante realmente en el pueblo cristiano. Así de que, amados, yo les dejo allí esto es un tema mucho más profundo, pero espero que con los versículos, el último del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, usted entienda que esto es una guerra espiritual. Si usted que me está escuchando siente que no ha podido perdonar a sus padres, que no ha podido perdonar a un mentor, que no ha podido perdonar a un padre espiritual, que tiene resentimiento, que cada vez que se acuerda lo único que hace es hablar mal de las personas, entonces usted tiene un problema grave, porque el perdón es una de las primeras cosas que tenemos que esbozar o buscar para que nuestra vida sea sanada. Así de que vamos a orar. Pastor Rogelio le va a pedir que usted inicie esta oración porque necesitamos orar. Yo siento en mi espíritu que hay personas allí atrás de esta pantalla que están necesitando un impulso, una fuerza como esta para poder perdonar a un padre biológico, a una madre biológica, para poder perdonar a un padre espiritual, a un mentor. Tal vez le contaste algo a tu mentor y por alguna razón eso se enteraron otras personas y te sentiste frustrado y dolido porque creíste que te faltaron, porque contaron de pronto lo que había pasado contigo. Eso puede ocurren muchas cosas y es necesario que hoy podamos entender que el perdón abre puertas, el perdón es tu bendición, porque cuando honramos
Cuando honramos la paternidad, entonces trae identidad y la identidad me acerca a Dios. Amada iglesia, entonces vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, queremos hoy orar. Queremos hoy colocar este tiempo en tus hermosas y poderosas manos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque hoy en esta noche nos has hecho entender, Señor, que para poder identificarnos, Señor, que para poder saber, oh Dios eterno, de dónde vinimos, cuál es nuestro origen, de dónde nosotros salimos, debemos primero, Señor, correr hacia tu presencia, ir a donde usted. Hoy queremos nosotros pedirte perdón, Señor, si dentro de nuestro corazón aún no hemos podido entender o no hemos podido, Señor eterno, sacar todo aquello que muchas veces nos has venido hablando, nos has venido hincando a que nosotros podamos sanar, perdonar, Señor eterno, por muchas X situaciones en las cuales han detenido, Señor eterno, porque no hemos entendido, Señor, que en el perdón se abre una puerta impresionante, que en el perdón existen muchas cosas poderosas y grandes, Señor, que pueden suceder y pueden sanar, pueden arreglar el corazón de cada uno de nosotros, Dios. La identidad verdadera, Dios eterno, está en ti, oh bendito Dios. Queremos en esta noche, oh Dios eterno, correr hacia tu presencia. Queremos en esta noche, Señor eterno, ir allá, oh Dios eterno. Si hoy queremos correr hacia ti, Señor eterno, queremos ir delante de ti, oh Dios eterno, porque tu palabra dice, Señor eterno, que un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, oh Dios eterno, tú no lo rechazas, tú no lo desprecias. Señor eterno, el regalo más grande, la muestra más grande de amor y de perdón, de reconciliación, fue en la cruz del Calvario. Fue allí donde nosotros, Señor eterno, deberíamos haber estado nosotros, pero no hubo nadie que pudiera hacerlo, porque dice la Biblia que aún estuviste buscando, Señor, y no hallaste a nadie que pudiera haber hecho eso. Por eso te despojaste de algo de ti mismo, Señor. Entregaste a tu propio Hijo, Señor, para que nosotros tuviésemos el perdón, la reconciliación, oh Dios eterno, mediante lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso hoy, oh Dios eterno, en esta noche y en este lugar, oh bendito Dios, queremos hoy, Señor, pedirte perdón, oh Dios eterno. Perdón aún por los de nuestros antepasados, de nuestra generación pasada, oh Dios, que te deshonró, no te quiso escuchar. Hubieron cosas que no iban conformes, Señor, a lo que tú habías establecido. Pero hoy que conocemos la verdad, hoy que estamos nosotros en tu presencia, Dios, porque la verdad nos hace libre, Padre poderoso. Hoy queremos, oh Dios, reconocer, Señor, que sin ti nada somos, que sin ti no podemos andar, oh Dios eterno. Sé tú el medicamento, Señor eterno. Sé tú la pastilla que pueda calmar, oh Dios eterno. Sé tú el vendaje, mi Señor Jesucristo, para cada herida, para cada secuela, para cada marca, Dios, que quedó allí dentro de cada corazón, oh Dios. Sé tú, Señor, restaurando, oh Dios. Sé tú colocando, Dios eterno, cada piedra en el altar, oh bendito Dios, levantando, Padre poderoso, a cada persona, Señor, a cada corazón, oh Dios, que hoy el diablo le está hablando, Señor eterno, que no es posible perdonar, que no es posible levantarse, que no es posible avanzar, oh Dios. Hoy cae por tierra, Señor eterno, cada palabra, Señor, que el diablo haya querido meter en sus mentes, en sus corazones, y hoy se abren sus oídos espirituales, Dios eterno, para escuchar, oh bendito Dios, tu voz, Padre, tu voz que dice que en el perdón hay restauración, que en el perdón hay libertad, oh Padre eterno, que en el perdón hay salvación, bendito Dios. Oh Padre eterno, hoy viene el arrepentimiento, Señor. Hoy viene, Señor eterno, el consuelo. Hoy viene el levantamiento que solo tú lo puedes dar en el nombre de Jesús, mi Dios. Hoy queremos, Señor, orar por aquellos corazones, Señor, que hoy, oh Dios, están colocados delante de tu presencia, Señor. No solamente el de nosotros, Dios, sino el de nuestra familia, Padre eterno. Aquellos que sabemos que no han perdonado, aquellos que sabemos que todavía tienen un corazón duro,
contigo, Señor. Pero la palabra dice, Señor eterno, que así como tú endureces, tú eres el único que puede ablandar también el corazón, Señor. Por eso te pedimos, Dios, porque en Salmo 33 dice que tú formaste el corazón de cada uno de nosotros, que tú conoces los pensamientos de cada uno de nosotros y que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y que tus caminos no son nuestros caminos, oh Padre eterno. Por eso en esta noche y en este lugar, Señor, aquí estamos, Dios, adorándote, y también estamos, oh Dios, colocando, Señor, cada corazón, cada familia, Señor, de la congregación del mundo entero, Dios, de todos aquellos, oh Dios, que hoy se unen, Señor, en esta transmisión, Dios. Enviamos tu palabra, Señor. Hoy oramos por cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Yo no sé cuán difícil te esté costando poder perdonar. Tal vez estás dando vueltas en tu cabeza, en tu mente, en todas las cosas que te hicieron, en las heridas que te causaron. Pero hoy yo te digo, corre al altar, porque este es tiempo de salvación, es tiempo de humillación, es tiempo de perdón, es tiempo de restauración. Necesitas identidad. Hay mucha gente que no tiene identidad porque sigue enfermo, con situaciones hacia sus padres, hacia personas que le ofendieron. El perdón te ayudará, el perdón te acercará a Dios y te dará identidad. Así que corre allí. Yo no sé cuántos conozcan la historia de aquella mujer, una joven que se fue peleada de su casa con su mamá. Esta era una joven rebelde que causó mucho daño en casa, y una vez se fue enojada con su madre de casa, y pasaron 2 o 3 años y no le fue bien. Esta mujer sufrió mucho lejos de casa, esta joven sufrió mucho, y un día decidió, a través de una amiga, enviar una nota a su mamá y decirle: mamá, perdóname porque hoy entiendo el daño que te he causado. Así que esta amiga trajo la nota a la mamá, y la nota decía: mamá, si me perdonaste, yo quiero regresar a casa. Si me perdonaste, por favor, yo iré mañana en la tarde, y si encuentro una sábana blanca tendida en el patio, mamá, yo sabré que me habrás perdonado y regresaré para abrazarte. Cuenta la historia que al otro día en la tarde, esta joven, a una cuadra de su casa, miró hacia ella y encontró que el patio estaba lleno de sábanas blancas. Porque así es el Padre está dispuesto a perdonarte. El Padre te da esa palabra esta noche no para condenarte, no para juzgarte. El Padre está colocando sábanas blancas. El patio estaba lleno de sábanas blancas, diciendo: estoy listo para perdonarte, estoy lista para perdonarte. Así que arrodíllate allí en el altar, ahí en la sala de tu casa, donde quiera que te encuentres, y dile: Padre, perdóname, Señor. Padre, perdóname por los años que odié, por los años que me enojé, por los años que perdí, Señor. Perdóname por los años que deshonré a mis padres, a mis mentores, a mis padres espirituales, Señor. Perdóname por la rebeldía que ha habido en mi corazón, Señor. Necesito identidad. Y allí, arrodillada ante ese altar que es tu sala, tal vez la cocina, un cuarto, no sé dónde te encuentres, pero dile: Señor, hoy te pido perdón y decido con todo mi corazón perdonar. Y nombra allí, estás en tu casa, tal vez estás solo, sola, nombra: hoy perdono. Y nombra a tu papá, a tu mamá, a tu padre espiritual, a tu mentor, a tu mentora. Nómbralos y dile: Señor, los perdono porque tú me lo pides, Padre. Los perdono porque como sea son mis padres, Señor, y hoy yo quiero honrarlos, Señor, y hoy te pido por ellos, te pido que les ayudes, que les perdones. Entiendo que también son seres humanos y que han cometido errores, Señor. Hoy decido perdonarlos, hoy decido sacar todo este rencor de mi corazón. Ya no más, ya no le daré más cabida al diablo, ya no haré más el juego que el diablo ha querido traer, ya no más, el diablo no ganará en esta guerra espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, hoy decido perdonar. Hoy decido perdonar. Dilo, repítelo. Aun cuando termine esta transmisión, quédate allí arrodillado, arrodillada, y sigue diciendo: decido perdonar. Me someto a la autoridad de Dios, a su pedido de que perdone, de que honre, Señor. Y termina perdonando y honrando y orando por esas personas que te hicieron daño. Padre, hoy las soltamos, hoy las dejamos ir. Dale vuelta a la página. Ya no estés más triste, ya no estés más acongojada o acongojado.
pasado. Ya no estés más lleno de ira, de rabia, de resentimiento. Ya no más. Ya no permitas más eso en tu corazón. El Señor está pronto a la puerta y no podemos tener un corazón contaminado y lleno de odio y de rencor, porque no podremos ir con Él. Es un llamado del Espíritu Santo al perdón, es un llamado del Espíritu Santo a que seamos libres y a que encontremos la identidad en Cristo Jesús por causa de perdonar y honrar a nuestros padres. Señor, gracias por este tiempo. Tú puedes continuar allí en el nombre de Jesús. Tú puedes continuar allí en tu oración. Nosotros nos vamos a despedir en esta hora, pero tú puedes continuar allí. Padre, nos han pedido oración por René Cabezas. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que en medio de este proceso trates con su corazón. Trata con el corazón de René Cabezas. Él te conoce, Señor. Que en este momento desde su corazón y su mente Él pueda clamar a ti, bendito Dios. Que Él pueda clamar a ti, pueda pedir perdón y perdonar, Señor, para que sea salvo en el nombre de Jesús, Señor. Para que sea sano, bendito Dios. Porque tu mano está presta allí para sanar, Señor. Pero cuando tienes trato con nuestras vidas, Señor, entonces tocarás nuestra carne, tocarás nuestra vida para que podamos volver a ti, Señor. Bendecimos a René Cabezas y te pedimos por su salvación y por arrepentimiento en su corazón en esta hora, Señor. Que se pueda volver a ti, que pueda clamar a ti, reconocer y recordar que hay un Dios, Señor, al cual Él ha clamado alguna vez, Señor, y ahora debe volverse también, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, para salvación declaramos cualquier situación que esté viviendo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Padre Celestial. Oramos por todas aquellas personas que están en las clínicas, en los hospitales, que están en sus casas, Señor, con esta enfermedad, bendito Dios. Padre, reprendemos toda enfermedad y la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque vino, dice la Biblia, uno más fuerte y le venció. El nombre que es sobre todo nombre lo aplicamos ahora sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier virus, sobre cualquier bacteria. Cancelamos ahora toda enfermedad en el nombre de Jesús. Padre, que tu gloria sea sobre esta tierra y que tus propósitos se sigan cumpliendo, porque aunque pareciere a nuestros ojos, a ti nada se te ha salido de las manos. El mundo marcha como debiera, porque estamos prontos a la puerta de nuestra gran y eterna salvación. Yahshua HaMashiach viene pronto y nosotros, su iglesia, le esperamos. Amén y amén. Amén, 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 amén. Amados y amadas del Señor, tengan una bendecida noche, un bendecido descanso. No se olvide de compartir esta transmisión para que sirva de bendición para cada persona que la escuche y la vea. Les amamos mucho. Dios les bendiga con mucha paz y amor. Amén.